Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema al que se ha referido no desde que es presidente, desde hace muchos años. Igualmente yo también llevo muchos años hablando y escribiendo sobre este tema. Ayer, al concluir su conferencia de prensa, el presidente López Obrador insistió, por ya no sé cuál ocasión, sobre lo que opina acerca del indicador conocido como Producto Interno Bruto o PIB, el famoso PIB. Ahora, ¿qué es lo que dijo el presidente? Y lo cito: hay que buscar nuevos conceptos, en vez de crecimiento hablar de desarrollo, en vez de Producto Interno hablar de bienestar, en vez de lo material pensar en lo espiritual. Hay que cambiar ya con todo eso y no creer tanto en esas cosas. En lo que este asunto se refiere, López Obrador tiene y no tiene la razón, porque se puede ver desde dos puntos de vista. A ver, yo me puse a buscar en mi archivo y me encontré una columna que escribí el 14 de junio de 2012. Creo que tengo otras anteriores, pero no están digitalizadas. Para empezar, el Producto Interno Bruto, no hay que olvidar, habla de lo que se produce, servicios finales y productos que se producen durante un tiempo determinado en una zona geográfica determinada. El PIB no es una medición de bienestar de una sociedad o de desarrollo individual de cada uno de sus miembros. Yo es cuando escribí del tema el 14 de junio de 2012, escribí lo siguiente: el economista ruso-estadounidense Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía 1971, e inventor del PIB, siempre criticó que se tratara de medir el bienestar exclusivamente sobre la base del ingreso per cápita derivado del PIB. ¿Qué es el ingreso per cápita? Es agarra uno el PIB, lo divide entre habitantes y uno dice, pues lo que le toca a cada quien en promedio, lo cual es una estupidez, hay que decir. Bueno, seguí escribiendo. Al comparecer ante el Congreso estadounidense en 1934, aseguró que es muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir del Producto Interno Bruto. Pese a sus advertencias, economistas y políticos siguieron equiparando prosperidad y crecimiento del PIB per cápita. No es cierto. En 1962, otra vez ante el Congreso de Estados Unidos, Kuznets insistió en que hay que tener en cuenta las diferencias entre cantidad y calidad de crecimiento, entre sus costos y sus beneficios, y entre el plazo corto y el largo. Concluí así mi columna de hace ya casi 8 años. Los habitantes de México y el resto del mundo no podemos seguir siendo engañados por los políticos y economistas que desde hace décadas decidieron utilizar el PIB como medición de nuestro bienestar, pese a que su mismo inventor condenó ese uso. Porque no es lo mismo que a mí me pongan como ingreso junto al hombre más rico de México, lo dividamos entre dos, y resulta que yo también soy rico. Eso es el PIB per cápita. Ahora bien, Andrés Manuel tiene razón en decir que no hay que utilizarlo completamente. Pero no tiene razón al decir que hay que dejar de hablar del PIB, porque tal como le explica el Banco de México en su sitio educa.banxico.org.mx, ahí les va lo que dice el banco. A todos nos interesa saber si nuestro país está creciendo o no, es decir, si se produjo más o menos que el año anterior. Así, por ejemplo, escucharás que se espera un crecimiento del 3% en el PIB para el próximo año, lo que significa que habrá más inversión en edificios, casas o maquinaria y que se producirán más bienes y servicios. Esto es beneficioso porque para todos habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocios. Por el contrario, si la tasa del PIB es negativa durante un periodo determinado, la producción y la actividad económica del país no aumentará y estará en recesión. En estas condiciones es probable que haya más desempleo y esto afecte seriamente a muchas familias. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el presidente que es necesario hablar de desarrollo y bienestar, pero en dicha conversación no puede ignorarse el PIB por las razones que acabo de señalar, que son las que anota el Banco de México. Tal vez ya es hora de que el INEGI diseñe y genere un índice que mida el desarrollo, el bienestar y la felicidad de los mexicanos. Diversas organizaciones internacionales y algunos gobiernos nacionales
han desarrollado diversos métodos para medirlos. Después de todo, la población, la felicidad de una población debe ser, a mi juicio, el objetivo que debe tratar de alcanzar cualquier gobierno. Entonces, sí tiene razón el presidente y no tiene razón el presidente, para que después no digan que uno siempre está diciendo que no. Sí, Guillermo. Pues mira, estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa bien interesante. Esto se trata de resultados y de objetividad. Y dentro de todo esto, solo se puede mejorar aquello que se puede medir. Y donde tenemos ahí una cuestión que no embona, es que no tenemos contra qué compararnos o contra qué contrastar. Los gobernantes, que como les conviene, ponen una línea base para medir cuando los resultados les funcionan y cuando no, empiezan a recurrir a otro tipo de cuestiones. Entonces, por eso hay que usar otras mediciones. Naciones Unidas ya tiene un índice de desarrollo humano que es muy incompleto, mide únicamente 3 variables y algunas subvariables. El Reino de Nepal tiene un índice que se llama el Índice Nacional de la Felicidad, que mide muchos factores para ver qué tan contenta está la gente o no. Yo creo que México y el INEGI, que les quitan el sueldo, empiezan a medir algo para que tengamos un parámetro desde dónde iniciar. Yo no creo que el PIB per cápita dice el bienestar. Tiene razón el presidente, pero no puedes ignorar el PIB porque el PIB te dice si estás creciendo. Si el presidente ignora lo que dice el PIB, entonces no puede calcular su gobierno cuántos impuestos va a cobrar el año que entra. Por ejemplo, Lila. Eduardo, yo creo que sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede dejar a un lado el PIB, pero sí creo que esta pandemia ha dejado claro que hay cosas que no mide el PIB y que deja ciertos rezagos muy fuertes en el desarrollo de cada país. Por ejemplo, lo estamos viendo obviamente con el tema de salud pública, pero aparte realmente no te da como una perspectiva muy clara del nivel de desigualdad que existe en cada país, que es justamente lo que tú dices. Si a mí me van a comparar mi sueldo con el de Gini, está el índice Gini y hay varios índices. Pero eso nomás mide quiénes tienen la lana y quiénes no tienen lana. No mide el nivel de satisfacción que tiene la gente con sus vidas. Creo que eso tenemos que llegar. Claro. A Guillermo, a Joaquín. Fíjate, Eduardo, yo creo que la medición es un reflejo de la realidad. Y en los hechos puedes medir la felicidad, la tranquilidad, el ocio, lo que tú quieras, pero vas a tener que medir violencia porque es parte de la realidad. Eso debe entrar, claro, la inseguridad entra dentro de una medición de la corrupción. Vas a tener que medir una medición. Claro, vas a tener que medir lo que gana una persona y lo que puede comprar en un supermercado, en una tienda de conveniencia, en un changarrito. Vas a tener que medir, es decir, muchas cosas que no le llames Producto Interno Bruto, no le llames éxito de la 4T o fracaso del neoliberalismo. Hay una realidad que nos envuelve que necesariamente vas a tener que medir para saber cómo está operando esa realidad. Claro, pero ojo, la satisfacción del ser humano también depende mucho de su propia realidad. Claro. Hace un año comentamos en este programa sobre un índice mundial de la felicidad que analiza como 90 países. Está en lugar 20, no estamos mal. ¿Cuál es carga? Ya estoy feliz. Son 150, Eduardo, y México está en el lugar 25 más o menos. Bien. Y este es un dato que es muy cómodo y atractivo también para algunas autoridades. Yo lo que veo aquí estoy de acuerdo contigo que el PIB se debe medir para tener un punto de comparación de cómo crecemos como país, cómo estamos tomando ese pedazo de pastel a nivel global, pero también tenemos que medir la parte individual. Lo que no me gustaría es que estén cambiando a índices o a números que son más cómodos para publicar. No, se tiene que llegar a un buen sistema que en México no se ha hecho, hay que decirlo, no se ha hecho. El INEGI de repente hace estudios cada 5 años, cada 4 años, como si no tuvieran un buen presupuesto, ¿no? Pero en fin, ahí queda la discusión, pero yo me niego a estar en este bando de la gente que empezó a criticar al presidente por lo que dijo, sin analizar bien lo que dijo. Hay que analizar las cosas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.